Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación de nuestro sistema SIAC Retreat. SIAC es el anagrama de Sistema de Información de Acuerdos Comerciales. SIAC es un software que está dedicado, focalizado en lo que es la gestión de los acuerdos comerciales y cargos fuera factura. SIAC es simplemente el resultado de los más de 20 años de experiencia de Grupo Choice en distintas áreas, tanto en el área económico-financiera como en el área de logística, en el área de producción, que nos llevó en su momento a detectar una carencia que tenían los sistemas en el mercado, que era el control detallado de lo que son los acuerdos comerciales fuera de factura. El acuerdo de los acuerdos comerciales fuera de factura tiene un impacto muy significativo dentro de lo que son los precios finales a los cuales nosotros estamos colocando nuestro producto. El sistema SIAC está instalado en distintas compañías, en España, en Portugal, en Italia, los países donde normalmente aparece esta problemática de acuerdos comerciales que van a generar una nota de cargo desde el cliente al proveedor. Esta es una característica muy peculiar que quizás en determinadas economías o en determinados países no encontramos, pero que sí que aparecen en España, Italia, Portugal, y sobre todo afectando a todo lo que es la relación entre el sector de consumo y las empresas de gran distribución, lo que se ha dado en llamar la distribución moderna. Antes de empezar a ver el producto en detalle, para ver cómo es la solución, quizás nos gustaría focalizarnos un poco en lo que es exactamente el problema de negocio del cual estamos hablando. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de la relación entre el fabricante y el cliente, nos vamos a encontrar que dentro de los acuerdos de precio hay toda una serie de descuentos que van en factura, pero hay otros muy significativos que son cargos que van a ir fuera de factura. Dentro de los descuentos en factura puede haber determinados conceptos, como pueden ser los rápeles a cuenta o como pueden ser los descuentos por cantidad o algún tipo de descuento comercial. Dentro de los acuerdos fuera de factura vamos a encontrar todos aquellos conceptos que nos ayudan de alguna manera desde el punto de vista comercial a tener una mayor presión, una mayor incidencia, a focalizar mucho mejor nuestra colaboración con la distribución moderna. Reciben distintos cargos, en algunos casos se llaman atípicos, en otros son una parte del trade marketing de la compañía, algunas compañías lo llaman metálico y en otras genéricamente se llama plantillas, igual porque muchas veces han estado reflejados simplemente en una plantilla de Excel con la cual hemos ido trabajando. ¿Por qué nos focalizamos en su momento en el concepto de los acuerdos fuera de factura? Porque sabemos que su significatividad ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos. Cojamos un simple ejemplo y cada compañía puede aplicarse, cada compañía o cada grupo de compañías puede aplicarse los valores que considere más idóneos, pero si damos una compañía que tiene una facturación de 150 millones y que los acuerdos fuera de factura están a un nivel del 20%, cantidad que no es exagerada, estaríamos hablando de que la compañía va a recibir a lo largo del ejercicio unos cargos que pueden estar alrededor de los 30 millones de euros. En el caso de que de esos cargos que se están recibiendo hubiera simplemente un 1% de error, estamos hablando de una variabilidad en cuanto a los gastos de casi 300.000 euros al año. Pero es que además, para poder controlar todos esos cargos que nos están llegando, para saber cuáles son los cargos que debemos esperar o no debemos esperar, vamos a necesitar como mínimo una persona full time para poder hacer ese control si no necesitamos más. ¿Cuál es el objetivo primero, inicial, que tiene SIAC? Pues darle a la compañía toda una serie de beneficios. Primero, y fundamental, tener un mayor y mejor detalle en lo que respecta a las cuentas de resultados por cliente y a las cuentas de resultado por producto. Aquí entran dos elementos, que estamos hablando de un tema casi básicamente financiero administrativo, a priori se puede plantear, pero que son dos elementos importantes que van a manejar tanto el Key Account, cuánto estoy ganando o no con mi cliente, teniendo en cuenta no solo las facturas que le estoy emitiendo y los costes directos que puedo tener, sino todos los costes que tengo alrededor de mi relación con el cliente. Y segundo, le preocuparán también al Product Manager, qué cargos estoy yo soportando por una determinada acción comercial que estoy haciendo con mis distintos productos. Lógicamente eso lo que nos va a llevar es a un mejor y más rápido control de lo que son los precios netos efectivos. Y nosotros entendemos como precios netos, el famoso concepto de net price,
todo lo que presupone tener un precio de tarifa al cual vamos a ir deduciendo toda una serie de acuerdos que tenemos con nuestros clientes, algunos reflejados en factura y otros reflejados fuera factura y de distinta tipología, como luego veremos. Lógicamente, poder tener esa información va a ser una ayuda dentro de lo que son los procesos de negociación con el cliente cuando se intente modificar, añadir, reducir una determinada condición, un determinado tipo de acuerdo que nosotros tenemos establecido. Teniendo toda esa información, vamos a poder resolver también un tema administrativo, que es poder seguir todos los cargos que el cliente nos va a estar generando a lo largo del ejercicio y, lógicamente, aumentando también ese control, vamos a poder tener la seguridad de que esos cargos realmente responden a condiciones que nosotros tenemos pactadas, que no hay ninguna desviación por algún error voluntario o involuntario que haya tenido nuestro cliente y poder saber exactamente cómo va el cumplimiento de nuestros acuerdos. Y es importante este tema, como luego veremos, porque hay distintos departamentos que están afectados. Es decir, lo importante no es solo saber cuántos cargos he recibido o cuántos cargos no he recibido, sino hay un elemento importante desde el punto de vista administrativo y es el poder saber cuál es el coste que efectivamente se ha devengado. Porque cuando llega el momento del cierre de un periodo, del cierre de un trimestre y más aún cuando llega el momento del cierre del ejercicio, es el Departamento de Administración y Finanzas el que tiene que hacer las previsiones fiscales pertinentes de gasto referido a aquellos devengos que se han generado según los acuerdos firmados, independientemente de que el documento de cargo se haya recibido o no se haya recibido. Lógicamente, si nosotros podemos tener en un momento determinado tanto los devengos de coste que hemos tenido por cada uno de nuestros acuerdos, desde el punto de vista de coste, desde el punto de vista del net price, desde el punto de vista de lo que es el resultado por cliente y por producto, y a la vez podemos tener la idea de cuáles son los cargos que hemos recibido y los que tenemos pendientes de recibir, lógicamente vamos a tener la información mucho más organizada y lógicamente en función de la estructura que tengamos va a haber un más rápido acceso a la información detallada de nuestros comerciales, de nuestros key accounts, de nuestros product managers y vamos a tener una información mucho más detallada para poder plantear las posibles reclamaciones que tengamos que hacer a nuestros clientes a la hora de poder llevar adelante ese control de los acuerdos comerciales. Esas prestaciones que da SIAC son las que nos permiten plantearnos toda una serie de objetivos que el sistema va a cubrir. Primero, todo lo que está referido al tema del control de la negociación con clientes. ¿Cuál es el historial de los acuerdos comerciales que tengo? ¿Cuáles son las nuevas negociaciones que estoy planteando con mis clientes? ¿Cómo afectan esas nuevas negociaciones según mis históricos a los costes en los que voy a incurrir? Permitir de una sola vez la entrada de los acuerdos comerciales que, como veremos después, se pueden hacer a cualquier tipo de nivel jerárquico. Y cuando hablamos de nivel jerárquico podemos estar hablando del nivel jerárquico producto, podemos estar hablando del nivel jerárquico cliente, podemos estar hablando del nivel jerárquico organización comercial. Poder tener un exhaustivo control de todos los cargos que recibimos y un correcto seguimiento de todos los costes derivados de las acciones comerciales. ¿Qué es el coste que está documentado? Cargos que recibimos. ¿Cuáles son los costes que hemos incurrido? Costes devengados. Tener el detalle de esos costes comerciales devengados a nivel de cliente, en esas jerarquías que decíamos anteriormente, a nivel de productos, a nivel de agrupaciones, para luego poder explotar toda esa información desde el punto de vista, volvemos a insistir, de net price por producto, net price por cliente. ¿Y por qué nosotros entendemos que SIAC tiene que ser un módulo adicional que complete las funciones del ERP? Pues básicamente porque cuando nosotros estamos trabajando en SIAC, en el registro de los acuerdos, vamos a tener todas las versiones y toda la historia de los distintos acuerdos que hemos estado estableciendo con ese cliente. Acuerdos que pueden estar pactados a distintos niveles de jerarquía. No solo vamos a establecer la jerarquía a nivel de cliente, sino que vamos a ver que puede haber una jerarquía que sea cadena, subcadena, grupo, NIF, ubicación. A todos esos niveles pueden llegar a pactarse acuerdos comerciales y todo eso debemos de tener el acuerdo debidamente preparado y debidamente reflejado para poderlo hacer, al igual que podemos estar hablando de jerarquías de productos y podemos estar hablando de familia de productos, subfamilia de productos, producto, presentación. A partir de ahí, cuando nosotros estemos teniendo todos esos costes, lo que nos va a aportar también SIAC es un workflow de aceptación
de cada uno de los cargos que estamos teniendo, asignación de esos cargos a cada uno de los acuerdos, rechazo total o parcial si procediera de cada uno de los cargos que estamos haciendo, pudiendo hacer la asignación de esos cargos a nivel no solo de cliente, sino incluso inferior a cliente. Es decir, volvemos a decir que la asignación podría hacerse a nivel de cadena, subcadena, grupo, NIF, incluso ubicación física, punto de entrega. Podremos distribuir un cargo entre diferentes clientes, siempre y cuando coincida el NIF. Podremos hacer la distribución del cargo entre distintos clientes o entre diferentes acciones. Posteriormente explicaremos el concepto de acción. Podemos estar trabajando a nivel de costes de colaboraciones que estemos planteando con los clientes. Cuando estamos hablando de acuerdos comerciales, no solo hablamos de determinados acuerdos que pueden estar ligados al volumen de ventas, sino que podemos tener colaboraciones, importes fijos que tenemos pactados a lo largo del ejercicio, como pueden ser aperturas, aniversarios, cabeceras, folletos. Podemos recalcular en cualquier momento, frente a lo que pueden ser las limitaciones de algún ERP, los importes correspondientes a un acuerdo, como veremos posteriormente, y podremos hacer el seguimiento de los cargos aceptados teniendo en cuenta un elemento muy importante, muy relevante, que es el de los cargos no previstos. Uno de los problemas que pueden tener los ERPs es el control y seguimiento de los cargos que efectivamente se han devengado, con las limitaciones que hemos visto anteriormente. Pero un cargo que aparece cuando las compañías deciden extraer la información de base de ERP y pasárselos a un Excel, herramienta que se utiliza masivamente en muchas compañías para el seguimiento de los acuerdos comerciales, es el tratamiento de los cargos no previstos. Es decir, aquel cargo que no está previsto dentro de los acuerdos comerciales y que la compañía, por mantener la buena relación con el cliente, decide aceptar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos tener previsto que el coste de vengado de un cliente es 1000, pero cuando nos llega un cargo no previsto, no podemos pensar que tenemos pendientes de recibir 900. Seguimos teniendo pendiente de recibir 1000, lo que ocurre es que nuestros costes con ese cliente han aumentado. Estos puntos que se ven aquí son los que desde Choice detectamos que muchos ERPs no estaban soportando, que algunos lo soportaban simplemente de una manera un tanto corta, y esa es la función de ser de SIAC Trade Suite. De los 6 puntos fundamentales queremos aquí establecer 4, luego seguiremos con la explicación, 4 puntos que consideramos fundamentales en el seguimiento o características fundamentales que tiene SIAC. Primero, el establecimiento del periodo de validez. Nosotros podemos establecer un periodo de validez, puede ser de 1 de enero a 31 de diciembre, podemos estar hablando de una campaña temporal que vaya de 1 de junio a 31 de julio. Pero esas fechas pueden estar relacionadas con 3 eventos distintos. Uno puede ser que estén relacionados con la fecha de factura, pueden estar relacionados con la fecha de pedido o pueden estar relacionados con la fecha de entrega. SIAC nos va a permitir el que nosotros definamos exactamente cuándo se tiene que proceder al cálculo de un determinado acuerdo comercial en función de la fecha que nuestro departamento comercial, nuestros comerciales, hayan pactado con el cliente en cada momento. Segundo punto serían los tipos de condiciones que nosotros podemos establecer con nuestros clientes. SIAC permite gestionar 3 tipos diferentes de condición. El primero es el que se le llama genéricamente acuerdos. Acuerdos son aquellas condiciones comerciales que están relacionadas con el volumen de venta que nosotros tenemos con un cliente. Volumen de ventas, sea a nivel de productos, sea a nivel de familias de productos, sea agrupaciones de productos, sea una determinada agrupación de productos, excluyendo o no una determinada venta. Luego veremos desde el punto de vista de las bases de cálculo esos acuerdos cómo se deben emitir. El segundo tipo de condición serían las acciones. Las acciones están ligadas a importes promocionales fijos que nosotros pactamos con un cliente. El típico, ¿cuál podría ser? Pues hemos acordado con el cliente que nosotros a lo largo del año vamos a soportar un cargo de 6.000 euros por cartelería. Eso quiere decir que nosotros, con más o menos venta de más o menos producto, vamos a recibir unos cargos del cliente de 6.000 euros a lo largo del año. Puede ser que lo recibamos en enero, puede ser que lo recibamos en diciembre, puede ser que lo recibamos trimestralmente. Pero esto es un coste que nosotros tenemos que controlar, primero con adhesiones por parte del cliente en el cargo, lógicamente, y luego tener en cuenta que esto es un coste que se va a tener que imputar a las distintas operaciones comerciales que hagamos con el cliente. Y el tercer tipo de condición serían los fondos. Esto tiene una cierta diferencia. Cada vez más en muchas compañías lo que se hace es preparar un determinado nivel de fondos, una determinada cantidad de dinero que se entrega a la fuerza comercial para que
directamente ellos puedan asignarlo a determinadas acciones que se están haciendo con determinados clientes. Podemos hablar en plan genérico de pues una presentación que nosotros vayamos a hacer en una cadena de supermercados. Eso va a suponer una serie de costes focalizados en un determinado cliente, focalizados quizás a una determinada serie de productos, porque estamos haciendo la introducción de ese producto en una determinada cadena. Cada uno de estos tres tipos de condiciones van a estar ligados a unas determinadas bases de cálculo. Esa condición que yo tengo pactada con el cliente, ¿cómo se dispara? En el caso de las acciones, en tanto en cuanto haya venta, yo voy a obtener un cargo de ese cliente. En el caso de los fondos, van a ser unas cantidades que yo entrego a mis comerciales para que ellos puedan hacer esa acción promocional. En el caso de los acuerdos, sí que vamos a tener que ver esa idea de venta que estamos haciendo al cliente en base a qué se calcula. Podemos hablar de euros o podemos hablar de unidades vendidas que luego a su vez tendrán que establecerse si van a ser unidades, van a ser cajas, van a ser pallet. En función del producto, en función del tipo de cliente que tengamos, lo vamos a poder hacer. Y lógicamente en esa base de cálculo vamos a incluir o excluir determinados conceptos. Por ejemplo, si estamos hablando en determinados mercados, pues habrá que quitar determinados impuestos, como puede ser el impuesto sobre alcoholes. Lógicamente, cuando nosotros establecemos un pacto con el cliente, no vamos a tener en cuenta, o sí, quizás, según se pacte, el IVA que va dentro de la factura, o vamos a excluir determinado tipo de descuentos de carácter financiero, o no vamos a incluir dentro del importe del acuerdo que va a generar ese cargo los rápeles a cuenta que estemos incorporando dentro de la factura. Habrá que definir para cada tipo de condición cuáles son las bases de cálculo que vamos a aplicar. Y luego esa base de cálculo va a estar sujeta a un determinado método de cálculo. Puede ser que estemos hablando de un porcentual, es decir, pues un porcentual que es el 1%, el 2%, el 3%. Ese porcentual a su vez puede ser escalar, es decir, puede ser pues hasta 100.000 kilos el 1%, entre 100.000 o 200.000 el 2%, por encima de 200.000 el 3%. Tendremos que plantearnos también si esa escala es continua y discontinua. Es decir, de 1 a 100.000 kilos es el 1%, de 100.000 a 200.000 kilos es el 2%, pero los primeros 100.000 kilos también han de tener el 2%, eso es lo que nosotros hablaríamos de escalas continuas o discontinuas. Y luego puede ser proporcional, un importe que se tiene que repartir a lo largo del tiempo, que estaría más ligado directamente a lo que nosotros consideramos el concepto de acciones. Estas 4 funcionalidades nosotros creemos que son eminentemente peculiares y que le dan una enorme fuerza para cubrir determinadas carencias de los ERPs a nuestro sistema SIAC. ¿Cuáles son las características de estos acuerdos comerciales? Pues cualquiera de estos acuerdos comerciales o de condiciones que nosotros establezcamos va a poder plantearse en una triple escala. Podemos hablar de estructura de clientes, el sistema permite hasta 6 niveles de jerarquía de clientes que anteriormente comentábamos, va a permitir hasta 6 niveles dentro de lo que es las jerarquías que establezcamos dentro del departamento comercial, sean jerarquías geográficas, sean jerarquías básicamente por categorías dentro del departamento comercial, y va a permitir hasta 6 niveles de jerarquía dentro de lo que es la estructura de productos. Lógicamente, cualquier acuerdo va a poder incorporar la condición de y o excepto, es decir, son todos los productos, por ejemplo, de una determinada familia y un producto de otra familia, o todos los productos de una familia menos tal producto que no va a entrar dentro de lo que son las bases de cálculo. Adicionalmente, hay 2 temas interesantes que nosotros consideramos relevantes desde el punto de vista del tratamiento que nos va a estar dando SIAC, y es, en primer lugar, la capacidad de recálculo. Todos sabemos que los acuerdos comerciales no se firman el 1 de enero, se pueden estar contando siempre lo que es una compañía que tenga un periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues bien, los acuerdos comerciales no se firman el 1 de enero, se pueden estar firmando en febrero, en marzo, en abril. Nosotros incluso nos podemos encontrar con un acuerdo que estamos firmando hoy, pero que se está haciendo con efecto de hace 2 semanas. Lo que incorpora SIAC es diariamente la capacidad de recalcular todo lo que son los costes devengados en función de cualquier acuerdo que nosotros hayamos modificado o de cualquier acuerdo que nosotros hayamos incorporado. ¿Quiere eso decir? Que una compañía puede empezar el mes de enero copiando los acuerdos que tenía el año anterior, incluso introduciendo alguna pequeña modificación que cree que a lo largo de la negociación se va a poder tener en cuenta. Cuando, llegado el mes de abril, ese acuerdo esté definitivamente firmado y nosotros cojamos ese acuerdo provisional, lo modifiquemos y lo elevamos a la categoría de definitivo, el sistema nos calculará de inmediato todo lo que son los costes devengados de esos acuerdos, independientemente de lo que tuviéramos anteriormente.
Y el segundo punto importante es el concepto de la evaluación al cierre. Hablábamos antes de todo lo que podían ser condiciones porcentuales que pueden tener unos límites escalares o no. Nos podemos encontrar con dos posiciones desde el punto de vista del director financiero, que es el principal preocupado en poder saber cuáles son los devengos en los que está incurriendo o no. Cojamos a un director financiero que piensa que tiene una tarifa escalar que puede ser del 1, del 2, del 3%. A lo largo del ejercicio ese director financiero se puede plantear, por un tema de prudencia, el que siempre se apliquen desde el punto de vista de los costes devengados el máximo, el 3%. ¿Qué es lo que hará el sistema cuando llegue el momento de cierre? Cuando nosotros le digamos al sistema que hay un cierre de ejercicio, el sistema irá a buscar efectivamente el tipo que se le tenía que aplicar y puede ser que su recálculo sea, oye, no corresponde un 3, sino corresponde un 2. Se deja en manos del usuario el poder decir si se quiere aplicar la tarifa escalar de una manera o la tarifa escalar de otra. En cualquier caso, lo que se pretenden son ayudas de cálculo importante para que en cualquier caso los devengos de costes que nosotros estamos teniendo sean lo más ajustados posibles, que nosotros podamos tener una cierta facilidad para poder, como veremos posteriormente, asignar cualquier cargo que recibimos a las distintas líneas de acuerdo que nosotros hemos fijado con nuestros clientes. De hecho, el esquema general, plantear lo que es SIAC, es relativamente simple. Nosotros en SIAC, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener reflejados unas plantillas y unos acuerdos, vamos a tener unas plantillas con una serie de condiciones pactadas con los clientes, no repito ya el tema de las jerarquías que teníamos, y vamos a tener en SIAC toda una serie de cargos que pueden entrar por interfase o pueden tener una entrada manual, lo veremos posteriormente. SIAC, ¿qué ha de respetar? Ha de respetar básicamente la estructura de clientes que tiene el cliente y la estructura de productos que tiene el cliente. Por lo cual, del ERP, del Legacy General de la compañía, nosotros recibiremos permanentemente la información más actualizada de cuáles los clientes con la jerarquía que tienen y los productos con la jerarquía que tienen. Y también recibiremos del ERP toda la información referida a la facturación que nosotros estamos teniendo con el cliente. Aquí hay un punto muy importante y donde a veces aparecen unas ciertas incidencias, y es la necesidad de alineamiento entre la estructura de clientes, la estructura de productos y la información de facturas con los acuerdos que nosotros estamos estableciendo con nuestros clientes. No tendría sentido que nosotros no podamos informar en una factura de cuál es la fecha de entrega y que tengamos a nuestros comerciales haciendo pactos en función de la fecha de entrega. Eso va a generar un desalineamiento, pero el proyecto de puesta en marcha de SIAC sí que busca, entre otras cosas, evitar las divergencias en todos esos conceptos. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener en SIAC? Tenemos los acuerdos, tenemos la jerarquía de clientes, tenemos los productos, tenemos la facturación. Lo que vamos a poder hacer en cualquier momento es generar el devengado de costes que nosotros tenemos para a su vez devolvérselo al ERP para que nuestras cuentas de resultados estén recogiendo toda esa información. Y igualmente en SIAC lo que tendremos son todos los cargos que se han recibido para poder ver aquellos que estaban previstos y se pueden asignar un determinado cargo, aquellos que no estando previstos sí que aceptamos, o aquellos que nosotros decidimos rechazar y que lo que queremos hacer es un seguimiento determinado de esa nota de abono que estamos esperando de nuestro cliente ligado a ese cargo que hemos recibido. ¿Cómo podemos hacer la entrada de cargos? Nos referíamos anteriormente. Bueno, puede haber dos maneras de hacer la entrada de cargos. Hay compañías que optan, ahí el sistema está abierto, lo veremos posteriormente cuando veamos las pantallas, en que los cargos que nos están llegando de nuestros clientes entren directamente en SIAC y una vez que han sido tratados y procesados vayan al ERP de la compañía, tanto los previstos como los no previstos. El acuerdo llegará a SIAC con toda la información necesaria, lógicamente, identificación del NIT del cliente, identificación de la base imponible, del IVA, se asignará a las líneas de acuerdo que correspondan y será luego traspasado al ERP de la compañía. Hay otras compañías que prefieren que los cargos entren directamente en el ERP. Son compañías que lo que dicen es, bueno, a mí cuando me llega un cargo de un cliente, quiero que de inmediato entre en mi ERP, básicamente para poder actualizar todo lo que es la información del cliente. Es decir, si yo estoy teniendo una expectativa de cobro de un cliente y a mí me llegan toda una serie de cargos, tanto el Departamento de Gestión de Riesgo de Clientes como el Departamento de Tesorería van a tener que estar pendientes de que puede ser que el cliente se deduzca del próximo pago todos esos cargos que yo estoy recibiendo. Esas compañías lo que hacen es, dentro del ERP, introducen lo que son los cargos, esos cargos son después transferidos a SIAC para recibir el tratamiento habitual, asignación a la línea de acuerdo, cargos aceptados, cargos previstos, cargos no previstos, y esa información volverá otra vez al ERP a la hora de decir este cargo
corresponde a tal línea de acuerdo, esta es la cuenta contable a la cual se tiene que imputar el gasto que nosotros estamos recibiendo. Volveremos otra vez a intentar coordinar todo lo que es nuestra gestión de costes, nuestra gestión de cuenta de resultados, con la información que estamos teniendo desde el punto de vista de costes, descostes comerciales. Los cargos, una vez que están dentro de SIAC, hayan entrado manualmente o hayan entrado por interfase, van a estar en un estatus que es el dependiente SIAC, es decir, el departamento de trabajo, el área de trabajo. SIAC lo que tiene que hacer es asignar esos cargos a las diferentes líneas de los diferentes acuerdos que nosotros tenemos. ¿Qué hará el departamento SIAC? Pues en principio buscará ese acuerdo, buscará el cliente, producto, línea de acuerdo y si considera que es correcto, pues lo considerará un cargo previsto, pasará a cargos aceptados y a partir de ahí, como hemos dicho anteriormente, pues pasará a nuestro ERP. Puede ser que lo que diga es que no se logre identificar el acuerdo, no se diga un documento con un bajo nivel de información, con lo cual lo que hará será pasarlo al departamento comercial. El departamento comercial puede ser que identificará a qué acuerdo corresponde. Veremos luego dentro de lo que es la estructura de workflow de que está dotada SIAC, cómo se hace este seguimiento, informará al departamento de SIAC y volveremos otra vez a tener un sí, cargo identificado, y seguirá hacia adelante. O puede ser que el departamento comercial diga, bueno, es que ese acuerdo no aparece porque es un cargo no previsto, pero mi buena relación con el cliente me lleva a aceptar el que ese cargo, pues sí, se considera un coste de la compañía, se considera un coste del cliente, no hay ninguna plantilla que lo soporte, pero nosotros lo queremos incorporar. Muy bien, aparecerá como cargo no previsto, después veremos el seguimiento que SIAC hace de esta tipología específica de cargos no previstos y pasará otra vez a los ficheros dentro de todo ese bloque de cargos, no es que estén previstos o no previstos, que es un cargo aceptado y que tiene que incorporarse a nuestra contabilidad. O puede ser que el departamento comercial diga, no, esto se trata de un error, nos han cargado o una contabilidad que excede a un determinado acuerdo que teníamos, o nosotros este cargo que nos han generado no tiene nada que ver con las plantillas que tenemos preparadas, este cargo tiene que quedar pendiente de anulación, es un cargo rechazado y lo que tiene que empezar es un proceso de reclamación al cliente para que nos envíe una nota de abono correspondiente a ese cargo que el departamento de SIAC tendrá que ir siguiendo en la línea de que tanto como controla los cargos, controla los posibles abonos que se puedan llegar a producir. A fin de cuentas, nosotros, ¿qué es lo que podemos tener? Nosotros lo que vamos a tener es todo lo que vamos a necesitar para poder calcular este ingreso neto comercial, este net price que nosotros tenemos y que básicamente se puede descomponer a partir de los ingresos tarifa en la eliminación de lo que son descuentos en factura, de aquellos cargos que nosotros podamos estar aceptando en factura, de todo lo que son los cargos fuera de factura y lo que es la provisión de costes fuera de factura. Pensemos que los cargos fuera de factura más la provisión de costes fuera de factura no es ni más ni menos que el devengo de costes que nosotros tenemos, unos documentados y otros no documentados. Y es importante porque cuando lleguemos a un cierre de final de ejercicio, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Lo que vamos a tener es un coste devengado que nos ha de generar una provisión que nos permita en un momento determinado no solo hacer frente a lo que es el concepto de auditoría, por qué usted ha incorporado estos costes dentro de su cuenta de resultados, sino incluso lo que puede ser el tema de la hacienda pública. Cuando la hacienda pública nos dice, oiga, usted ha declarado este resultado y ha tenido en cuenta estos costes, ¿dónde se estaban generando estos costes que usted de alguna manera no tiene documentados? ¿O cómo es que estos costes que usted tenía en un ejercicio me los ha podido deducir debidamente documentados en el ejercicio siguiente? Es decir, lo que intentamos es de alguna manera que tanto desde el punto de vista comercial, costes devengados, como desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista del seguimiento del riesgo de clientes y de la tesorería, qué cobros podemos esperar, como desde el punto de vista de hacienda pública o de cierre de los balances, podamos tener estos sistemas debidamente controlados. SIAC es un módulo que se integra dentro del ERP. En estos momentos, SIAC es un sistema que está integrado con Microsoft Dynamics, con Oracle, con SAP. De ahí recibe la información referida a facturación, estructura de clientes, estructura de productos. SIAC puede ser que esté recibiendo también los cargos, si decidimos que los cargos primero han de entrar en el ERP y luego han de pasar a SIAC, y ahí en SIAC haremos la gestión de plantillas, de los cargos, el devengado, la provisión, ese diferencial entre
documentos recibidos, cargos recibidos y devengado, prepararemos toda la información para la distribución de costes y lo devolveremos otra vez al ERP desde el punto de vista para que se pueda hacer el seguimiento de los cargos y los abonos, para que se pueda hacer la correcta contabilidad de los costes que estamos teniendo, soportando a nivel de detalle de la cuenta de resultados o a nivel de detalle que nosotros necesitamos para poder hacer el seguimiento del precio neto. Hasta aquí hemos intentado explicar lo que son las principales prestaciones de SIAC o cuáles son los objetivos de facilitar lo que es el seguimiento de todos los apartados ligados a los acuerdos comerciales que en muchas compañías están siendo tratados a partir de hojas de Excel con la posibilidad de error que pueden tener, sobre todo por la casuística que nosotros podamos estar incorporando. Vamos entonces ahora brevemente a darnos un paseo por lo que son las principales pantallas de SIAC. No son todas, pero sí queremos que se hagan una idea de qué es SIAC. SIAC es un sistema que está desarrollado en un entorno tecnológico web. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es, con la determinada seguridad, que cualquier persona en el departamento comercial, cualquier key account, cualquier persona que está dentro de esta área pueda acceder con los niveles de seguridad pertinentes a ver cuál es la situación de los acuerdos comerciales de su grupo de clientes, de su grupo de productos, la información que pueda ser relevante que está dentro de SIAC. Dentro de ese entorno web, pues, lo que vamos a definir va a ser todo lo que es el entorno SIAC. ¿Vale? Algunas pantallas, las más relevantes para poder hacer incluso lo que podría ser un flujo de trabajo. Esto sería lo que es la cabecera de un acuerdo. En la cabecera de un acuerdo nosotros vamos a poder definir los clientes, incluso lo que son los clientes excluidos, cuál es la estructura comercial, cuáles son los campos de análisis que nosotros podemos tener, la definición, el periodo económico en el que está, el periodo inicio-fin en el que se va a hacer. Simplemente queremos hacer una salvedad cuando estamos hablando de la cabecera del producto. El sistema permite gestionar no solo los años naturales, sino lógicamente todo lo que son los años fiscales en aquellas compañías que no coinciden entre 1 de enero y 31 de diciembre. Una problemática bastante compleja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar negociando con una gran superficie que nos obliga a establecer unos acuerdos comerciales que se inician el 1 de enero y acaban el 31 de diciembre, mientras que quizás nosotros tenemos un periodo fiscal que empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre. Como SIAC tiene esta visión compartida de los dos temas, nos va a permitir en cualquier momento tener la visión de seguimiento desde el punto de vista del año natural que está viendo mi cliente, seguimiento desde el punto de vista del año fiscal que dicen mis presupuestos, cómo están evolucionando, qué costes estoy incorporando. Lógicamente, para poder estar hablando de lo que son clientes incluidos, el sistema tiene una serie de desplegables que permiten una selección rápida. Lo que estamos viendo aquí es simplemente un ejemplo en tanto cuanto el sistema, lógicamente, se entrega en blanco a la hora de poder hacer, pero fijemos que estamos hablando de todos los clientes, de cadena, de asociaciones, de NIF, de punto de entrega. Aquí podríamos tener otras, independientemente de lo que pudieran ser las cadenas de compras, podríamos tener lo que puede ser un grupo antes de llegar a un NIF o a una agrupación de NIFs, que corresponde a una agrupación geográfica que tiene nuestro cliente, y podríamos llegar incluso a lo que es el punto de entrega. Definido lo que es la cabecera del acuerdo, nosotros lo que vamos a decir es, muy bien, ese acuerdo que nosotros tenemos establecido con un cliente, bueno, ¿qué datos tiene? Primero que tendremos el concepto. Los conceptos los define el cliente, pueden ser 5, 10, 15, 20, 35. Es importante el concepto, en tanto en cuanto luego nosotros ligaremos este concepto incluso a la cuenta contable de contabilidad, donde van a tener que volcar los costes que se generen por estos conceptos. Vamos a tener una fecha de inicio y una fecha fin, vamos a tener una base de cálculo. Las bases de cálculo las define el cliente, pueden ser total factura, puede ser factura menos descuentos, factura menos impuestos, factura menos rápeles. Tienen ustedes un ejemplo, que es, por ejemplo, euros por botella para un determinado negocio, el importe o porcentaje, y luego cómo vamos a asignar toda serie de temas. Si lo vamos a tener que asignar una factura, cuál será la forma de pago, las liquidaciones, etcétera. En la segunda columna pueden ver ustedes toda una serie de flags que nos van a permitir controlar ese acuerdo con mayor detalle.
si el documento se tiene que asignar, si tenemos que calcular el devengado, si tenemos que hacer una interfaz contable o no, es decir, si no vamos a volcar los datos que nosotros obtengamos, si vamos a generar datos económicos, y más a la derecha todavía, pues vamos a tener más información sobre distintos tipos de acuerdos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, fondos que estemos asignando a un determinado comercial, fondos que estemos asignando para una acción en un determinado cliente. Proveedor. Puede ser que nosotros vayamos a hacer una acción comercial con un cliente que en realidad la vaya a hacer un tercero, que es un proveedor. Bueno, pues tenemos que identificar cuál es el proveedor, cuál es la tarifa que nos va a aplicar. Productos. ¿Este acuerdo a qué productos se aplica? ¿A todos? ¿A una determinada familia, subfamilia, producto, subproducto, presentación? ¿Cuáles son los productos incluidos? Es decir, el máximo detalle de qué es lo que presupone cada una de las líneas de acuerdo que nosotros hemos informado con el cliente. Con lo cual, cuando nosotros hayamos acabado de transcribir toda esta información, pues lo que vamos a tener es el detalle global del acuerdo. Un acuerdo que está hecho con un cliente y que tiene toda una serie de líneas, cada una de ellas con su validez, cada una de ellas con su concepto, con sus bases de cálculo, con toda una serie de productos que están afectados, con toda una serie de pactos que nosotros tenemos, cuál es la fecha de cálculo, si es la fecha de factura, no es la fecha de factura, es decir, con toda la información que nosotros vamos a necesitar sobre ese detalle global del acuerdo. Pensemos que cuando nosotros accedemos a la información del acuerdo, aunque solo sea por esta pantalla de edición de acuerdos, que posteriormente hay otras, vamos a ver en la parte derecha toda la información de cómo está evolucionando el acuerdo. Pero fíjense que ahí tenemos una información que pone ventas, es decir, cuáles son las ventas que corresponden a esta línea de acuerdo, en base a las bases de cálculo y a las fechas que nosotros hemos planteado. Vamos a tener un concepto de devengado, es decir, cuántos costes ha generado este acuerdo hasta este momento en que nosotros estamos haciendo la consulta. Y a la derecha van a tener ustedes unos conceptos que están debajo de la palabra facturado. En color verde lo que tendríamos son todos los cargos conformes que nosotros hemos recibido. Algunos de los ejemplos que hay aquí, pues parece que no hemos recibido todavía ningún cargo de esos costes que nosotros ya nos hemos ocupado de reflejar dentro de nuestra cuenta de resultados. En color amarillo-naranja tendrán todos los cargos que nosotros hemos recibido y que son no conformes. De un golpe de vista podemos ver con quién estamos siendo más transigente o menos transigente. Y en la parte de abajo, en color rojo, verán ustedes lo que es el saldo devengado o comprometido menos el facturado. Es decir, qué estamos pendientes de recibir de nuestros clientes. Y esto es muy importante, sobre todo, no solo para el departamento comercial, que cuando ve el devengado sabe los costes que ha incurrido, sino sobre todo para el departamento de tesorería y el departamento de clientes. Porque claro, lo que hay que tener en cuenta es que de la deuda que él tiene documentada con el cliente, la que está le dando nuestro RP, la que le está dando nuestra contabilidad, ha de tener en cuenta que hay toda una serie de cargos que están pendientes de recibir y que pueden aparecer en cualquier momento y que más de un tesorero y más de un gestor de clientes sabe, nosotros podemos estar recibiendo un cobro del cliente, donde se están aplicando una serie de cobros que ni siquiera están documentados, con lo cual siempre es bueno para poder tener esta visión de carácter global. Lógicamente, para poder hacer un seguimiento de estos acuerdos, pues hay todas unas pantallas de búsquedas para poder localizar los acuerdos con toda una serie de filtros, como pueden ser pues número de acuerdo, código de cliente, clientes incluidos, productos que queremos ver. Si queremos ver solo las líneas de acuerdo que están afectando un determinado producto, eso le preocupará básicamente al Product Manager, al Key Account le preocuparán más quizás los clientes que está teniendo, y vamos a estar viendo siempre por cada línea de acuerdo los conceptos que veíamos anteriormente de ventas aplicadas, devengado, facturado. El sistema diariamente nos va a dar un cálculo, un avance de cálculo, para quien pudiera interesar, de todo lo que son los costes devengados de cada acuerdo, acción o fondo. No lo olvidemos, acuerdo, temas que están ligados al volumen de ventas, sea en euros o sea en unidades. Acciones, todos aquellos pactos que nosotros tenemos con nuestro cliente y que se van a distribuir a lo largo del año. Fondos, todas aquellas acciones que puede hacer nuestro departamento comercial en función de un presupuesto que nosotros le hemos asignado y donde iremos haciendo un seguimiento peculiar, en tanto en cuanto podremos saber cuáles son los fondos que hay, cuáles son los que ya están comprometidos y por tanto están disponibles, cómo esos comprometidos se van ejecutando a lo largo del tiempo. Ya tenemos los acuerdos, ya tenemos la línea de los acuerdos, ya hemos calculado cuál es el devengado que tiene cada acuerdo, van a empezar a llegar los cargos.
Cada cargo recibido se puede asignar a una o a n líneas de los acuerdos y a uno o varios acuerdos. Nosotros tenemos una determinada jerarquía con nuestros acuerdos, porque son las firmas que hemos ido haciendo en el tiempo. Pero nuestro cliente lo que nos puede tener, pues puede tener ahí un mixpult que haga que él vaya generando cargos donde los pueda estar mezclando. No hay ningún problema, porque nosotros lo que vamos a tener es un cargo que nos está llegando de un NIF identificado, que tiene un IVA que se le está imputando, y nosotros lo que podemos asignarlo es a una o a n líneas, a uno o a n acuerdos. A partir de aquí nosotros, cuando tenemos el acuerdo lo podemos tener aquí vemos el acuerdo, pero el acuerdo puede haber entrado o por interfase o manualmente. En este ejemplo que vemos aquí, es un documento que ha llegado por interfase. Lo digo básicamente porque veo arriba que pone el número de documentos de RP. Muy bien, yo he recibido este documento y lógicamente pues tengo toda una información. Tengo una información que es la base imponible, que es el total IVA, el total del documento, y yo lo que me debe preocupar, lo que se va a preocupar el responsable SIAC es ver esa base imponible de 11.228,76, a qué acuerdos los he de aplicar, teniendo en cuenta que tengo identificado pues, un ejemplo que hemos puesto aquí de una cadena de supermercados, que en este caso es Supersol Spain, sin mayor relevancia que este tema. A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a intentar? Bueno, yo tengo un documento de pago, tengo un cargo. Ese cargo, como comentábamos anteriormente, va a tener un historial de workflow. Va a haber una persona que lo reciba y que, en función de que logro identificar o no identificar a qué cargo pertenece, va a poder moverlo a lo largo del tiempo pasándoselo a distintas personas. Podremos saber en cualquier caso cuando se ha recibido. Tenemos el paso 1 de este ejemplo, algo que ha sido recibido el 18 de julio y que, como vemos, pues se va demorando, porque el 19 de septiembre aún está pendiente y el 14 del 10 sigue estando pendiente. Pensemos que con esto nosotros vamos a poder valorar también la calidad que estamos teniendo dentro de lo que es nuestro departamento de SIAC, el departamento que está haciendo las asignaciones de cargos a cada una de las determinadas líneas. Sí que tenemos el coste de vengado, pero también es lógico que hemos de tener debidamente actualizado todo lo que es la asignación de los cargos a las distintas líneas, precisamente para controlar los posibles errores que soportemos de parte de nuestro cliente. Nosotros podemos saber en cualquier momento un cargo dónde está, y no solo lo podemos saber desde el punto de vista de la persona, sino, como veremos ahora, cuando nosotros tenemos el cargo, lo que vamos a proceder es a hacer la asignación. Bien, yo tengo un cargo, tengo que hacer una asignación, pero es que yo tengo muchas líneas, tengo el cliente con varios acuerdos. Bueno, pues lo que vamos a tener es una ayuda que nos permita seleccionar acuerdos susceptibles de poder asumir ese cargo, sea por el número de acuerdo porque lo tenemos, sea por los conceptos, sea por los clientes, sea por los proveedores. Vamos a poder decir, bueno, ¿y este cargo a qué acuerdos los podría colocar? Y el sistema lo que me va a hacer una presentación de decir, bueno, aquí tiene usted las líneas que yo creo que son susceptibles de que usted pueda aplicar ese cargo. Aquí tiene toda la información, tiene la fecha de validez, tiene el cliente, tiene el devengado y tiene en rojo el importe que puede usted tener pendiente de asignar a ese cargo. En un caso 26,40, en otro 624. A partir de ahí puede usted elegir cualquiera de estas líneas en tanto cuanto corresponden al cliente y hacer la asignación total o parcial. ¿Qué es lo que ocurriría una vez que ya hubiéramos hecho la asignación? Pues nos podíamos encontrar con esta situación. Se han asignado toda una serie de partidas, pero lo que nos encontramos es que hay una determinada cantidad que está todavía pendiente de asignar. Dentro de nuestro workflow estaremos viendo que este cargo tiene una parte pendiente. En cualquier momento sabremos que esto está pendiente de asignar. No es que no esté dentro de nuestro RP, no es que el coste no haya sido devengado, es que no hemos podido asignar este documento específicamente a una determinada línea. Es decir, vamos a poder tener toda la información referida al cargo, referida a lo que son pendientes. En cualquier momento podemos hacer una consulta de la situación de un acuerdo. Una persona del departamento comercial, aprovechando la potencia de estar trabajando en web, va a ir a hablar con un cliente y quiere ver cuál es la consulta de situación de los acuerdos que en un momento determinado tiene con un determinado cliente. Pues muy bien, simplemente accediendo va a tener este resumen de todo lo que son las líneas de los acuerdos, donde verá pues todo lo que son los devengados y en su parte los comprometidos, cuál es la facturado, es decir, todos los cargos que nosotros hemos recibido de ese cliente y cuál es el saldo que nosotros tenemos pendiente de que el cliente nos mande los cargos. Lógicamente, lo que sería una señal de alarma es que este saldo sea negativo, es decir, que el cliente nos haya facturado más de lo que en un momento se ha devengado.
sería objeto de análisis a la hora de poderlo ver. Y al igual que podemos tener una idea general de las líneas del acuerdo, pues podemos volver a verlo otra vez desde el punto de vista de cada una de las líneas de los acuerdos, con el asignado, con las bases imponibles, es decir, cada uno de los detalles de información que a nosotros nos pueda interesar, incluso yendo, como vemos en esta pantalla, a todo lo que son los documentos de pago. ¿Qué documentos de pago están asignados? ¿Cuáles están pendientes de asignar? ¿Cómo hemos nosotros recibido los cargos de este cliente en función de lo que son los documentos de pago que nosotros tenemos? Y, lógicamente, ya como resumen final, quizás el que sería más importante al comercial, cuando va a empezar esa negociación, primero ha visto cómo estaban todos los acuerdos, cómo han llegado los distintos cargos, por si hay alguna duda, pues lo que es la búsqueda de lo que son los datos económicos que nosotros tenemos por cada una de las líneas de acuerdo. Quizás yo voy a discutir pues la publicidad central de una cadena, como estamos viendo aquí. Bueno, pues vamos a ver exactamente lo que se ha facturado, lo que no se ha facturado, la relevancia que tiene en función de todo lo que es la situación que nosotros mantenemos con nuestro cliente. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo básicamente es que tanto el Key Account como el Product Manager, como el departamento financiero, como el departamento de tesorería, como el departamento de clientes, como el departamento de auditoría, como la hacienda pública, pueda en cualquier caso poder seguir la relación que hay entre unos costes que nosotros estamos soportando, cómo se están documentando y cualquier tipo de error que haya. Porque podemos tener información sobre los cargos recibidos. El auditor nos pregunta, bueno, ¿y todos estos cargos que hay en este cliente de dónde vienen? Bueno, pues este es el detalle que luego, lógicamente, puede ligarse a todo lo que es la gestión documental. Alguien puede decir, bueno, ¿y estos devengados de dónde vienen? Bueno, pues esta es la facturación por cliente, teniendo en cuenta las distintas bases de cálculos que nosotros estamos aplicando, y en función de esas bases de cálculo, pues vamos a tener unos determinados devengados, bases de cálculo que, lógicamente, están totalmente alineados con lo que es nuestro ERP. Básicamente, como hemos comentado, la idea es poder dar una prestación que va más allá de lo que en estos momentos nosotros consideramos que están pudiendo dar los ERPs. ERPs que están totalmente integrados con determinados softwares, sin entrar en temas técnicos, con un nivel de integración superior con otros softwares en base a una transparencia de carácter total. Muchas gracias por haber prestado atención a esta presentación. Para cualquier información adicional que deseen, tienen ustedes aquí nuestro número de teléfono, nuestros correos electrónicos, y estamos a tu disposición para cualquier información adicional que deseen. Muchísimas gracias.